¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde llega el amor de Dios? ¿Y qué sucede cuando el amor no es correspondido, pero la esperanza de reconciliación persiste? Hoy profundizaremos en una historia bíblica que desafía las convenciones y nos hace reflexionar sobre nuestras propias relaciones, tanto con Dios como con los demás. La historia de Oseas es, sin duda, una de las más impactantes de la Biblia. Un profeta elegido por Dios con una misión peculiar y angustiosa: casarse con una mujer infiel, cuya traición no solo sería un dolor personal, sino también un reflejo de la traición espiritual del pueblo de Israel. Esta historia, llena de sufrimiento, esperanza y perdón, revela mucho sobre el carácter de Dios, sobre el amor incondicional y sobre la dureza de los corazones endurecidos. Imagínese, por un momento, en la posición de Oseas. Estás llamado a vivir una relación que desafía toda lógica humana, donde el amor y la fidelidad se ponen constantemente a prueba. ¿Cómo reaccionaría? ¿Lo perdonarías? ¿Aún amarías? ¿O se marcharía incapaz de seguir adelante? Esta historia de Oseas, además de impactante, nos lleva a una profunda reflexión sobre lo que significa ser fiel, amar incondicionalmente y comprender el verdadero significado del perdón. Se trata de un amor que no se desmorona ante el dolor y que, a pesar de ser constantemente rechazado, no renuncia a restaurarse. Prepárate para sumergirte en este viaje bíblico, donde el profeta Oseas se convierte en el reflejo de un amor divino que muchos intentan entender, pero pocos comprenden en toda su profundidad. Antes de continuar, si te sientes conmovido por este tema, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir siguiendo otras historias como esta. También nos gustaría conocer tu opinión sobre este tema y saber desde dónde lo estás viendo. Deja tu comentario y comparte tus ideas con nosotros. Ahora comencemos. La historia de Oseas comienza en un momento crucial para la nación de Israel. Estamos en el siglo VIII a.C. y una época de gran agitación política y espiritual. El reino de Israel, dividido desde la muerte del rey Salomón, atravesaba un período de decadencia moral, corrupción e infidelidad espiritual. Mientras el reino del norte, Israel, se alejaba de Dios, el reino del sur, Judá, aún mantenía cierta conexión con la tradición de la fe, pero también estaba en creciente decadencia. En este escenario problemático, Dios llama a Oseas, un hombre aparentemente común, a una misión extraordinaria: casarse con una mujer infiel llamada Gomer. Este matrimonio no sería solo una unión convencional, sino un símbolo viviente de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. La infidelidad de Gomer no sería solo personal, sería un reflejo de la traición de Israel, que se había apartado de los caminos de Dios, adorando ídolos y viviendo de manera impura. Oseas es considerado uno de los llamados 12 profetas menores de la Biblia, pero eso no significa que su mensaje fuera de poca importancia. Por el contrario, su historia está llena de enseñanzas profundas sobre el amor de Dios, la misericordia divina, el arrepentimiento y la restauración. Al ser elegido por Dios, Oseas no solo recibió una misión profética, sino que también fue invitado a vivir el drama de su mensaje en su vida personal. Dios habla a Oseas de manera directa y clara, ordenándole casarse con Gomer, una mujer conocida por su infidelidad. Este matrimonio sería el reflejo de un pacto que simbolizaba la alianza entre Dios e Israel, pero también ilustraba la ruptura de esa alianza debido al pecado del pueblo. Israel, como Gomer, había sido infiel al Señor, buscando otros dioses y alejándose de los mandamientos de Dios. Israel, durante el reinado de Jeroboam II, vivía un periodo de relativa prosperidad, pero también de gran corrupción moral y espiritual. El pueblo de Israel adoraba a Baal, un dios pagano asociado con la fertilidad, y participaba en prácticas inmorales. Los sacerdotes de Israel, que se suponía que eran los guías espirituales del pueblo, también eran corruptos. La injusticia y la opresión eran comunes entre las clases altas, y las viudas, los huérfanos y los pobres estaban siendo desatendidos. En medio de este caos, Oseas es llamado a ser el mensajero de Dios para advertir al pueblo sobre las consecuencias de su infidelidad y la necesidad del arrepentimiento. La infidelidad de Gomer y la traición al pueblo de Israel no fueron solo cuestiones externas o físicas, representaron una ruptura del vínculo espiritual entre Dios y su pueblo. El matrimonio de Oseas con Gomer sirve como una poderosa metáfora. Gomer, una mujer infiel, comete adulterio
adulterio, abandonando a su marido varias veces. De la misma manera, Israel abandonó a Dios y se entregó a la idolatría. Esta dolorosa relación, llena de traición y abandono, se convierte en reflejo de un profundo e incesante amor de Dios que, aun siendo rechazado por su pueblo, sigue buscando restauración y perdón. A lo largo de su misión, Oseas no solo proclamó palabras de juicio y arrepentimiento, sino que también vivió una realidad emocionalmente agotadora. Al experimentar el dolor de la traición de Gomer, reflejó el dolor que Dios sentía por la infidelidad de Israel. Sin embargo, incluso frente a las muchas infidelidades de su esposa, Oseas también demostró compasión y perdón, revelando una característica crucial de Dios: la voluntad de perdonar, restaurar y dar otra oportunidad. La relación de Oseas con Gomer era, por tanto, una representación de la relación entre Dios e Israel. Así como Gomer volvió repetidamente al pecado, Israel volvió repetidamente a la idolatría. Pero el amor de Dios permaneció firme. Dios no se apartó de su pueblo, sino que continuó llamándolos al arrepentimiento, ofreciéndoles perdón y restauración. La historia de Oseas tiene lugar en un contexto donde la lealtad y la fidelidad eran muy valoradas, tanto a nivel personal como espiritual. Sin embargo, la traición de Gomer, como la traición de Israel, no fue solo un acto de infidelidad. Fue una violación de un pacto sagrado, una violación de un compromiso profundo e inquebrantable. En la antigüedad, el concepto de pacto o alianza era central tanto para las relaciones humanas como para las divinas. En el caso de Israel, el pacto con Dios fue el fundamento de la nación. La infidelidad del pueblo al recurrir a ídolos y prácticas paganas no solo era vista como un error moral, sino como un grave pecado que ponía en riesgo a toda la nación. Para Oseas, este pecado no era solo un fracaso político o social, sino un reflejo de la desconexión espiritual de Israel de su Creador. La relación de Oseas con Gomer, entonces, representaba no solo el sufrimiento de un hombre traicionado, sino también el sufrimiento de un Dios amoroso que vio a su pueblo alejarse. A nivel filosófico y teológico, esta historia cuestiona el verdadero significado del amor, la lealtad y el perdón. ¿Hasta dónde puede llegar el amor antes de convertirse en un acto de sacrificio insoportable? ¿Cómo se puede mantener el amor incondicional cuando la traición es repetida y dolorosa? La historia de Oseas y Gomer nos confronta con un profundo dilema que desafía nuestra comprensión del amor, la fidelidad y el perdón. A lo largo de su misión, Oseas no solo experimentó el sufrimiento de ser traicionado repetidamente, sino que también fue llamado a practicar un amor que trascendía el entendimiento humano. Pero, ¿qué ocurre cuando el amor, aunque sea incondicional, se enfrenta a un comportamiento que parece exigir límites? El amor de Dios, como el de Oseas, fue reflejo de un compromiso eterno. Pero, ¿hasta dónde puede llegar este amor? ¿Es posible ofrecer el perdón repetidamente sin que ello conduzca a la destrucción de la propia dignidad y del propio corazón? La historia de Oseas nos lleva a cuestionar la relación entre el amor y la justicia. Cuando alguien nos traiciona, especialmente repetidamente, ¿cuál es la respuesta adecuada? La sociedad, en muchas de sus normas, tiende a valorar el concepto de justicia, en el que las acciones tienen consecuencias y la lealtad es recompensada. Sin embargo, el amor incondicional de Dios, representado por Oseas, no sigue esta lógica. La historia nos enseña que en el reino de Dios, la justicia no está separada del perdón. Al contrario, se completa en la misericordia. Aquí es donde la historia de Oseas se vuelve aún más impactante. El profeta, aunque fue traicionado por su esposa, está llamado a perdonarla y a seguir amándola. Este acto de perdón no es algo que hace porque cree que ella lo merece, sino porque entiende que el perdón es el único camino hacia la restauración. Este tipo de perdón parece desafiar todas las normas humanas. ¿Cómo podemos perdonar a alguien que sigue haciéndonos daño? ¿Cómo podemos, en nuestro dolor y frustración, seguir el ejemplo de Oseas de amar y perdonar sin límite? Gomer, la esposa de Oseas, es una figura compleja. Ella no es una simple traidora, sino una mujer que representa al pueblo de Israel en su relación con Dios. Su infidelidad no es solo un error moral, sino una consecuencia de la propia naturaleza humana, que tiende a alejarse de Dios en busca de otros dioses. Gomer no es retratada como una villana común, sino como una mujer que, como muchos de nosotros, lucha con sus propias decisiones y defectos. Su infidelidad es una representación de la lucha interior que muchos enfrentan cuando intentan equilibrar
equilibrar los deseos del corazón con las exigencias de una vida en comunión con Dios. Al reflexionar sobre la infidelidad de Gomer, nos vemos obligados a preguntarnos, ¿qué nos hace infieles a Dios? Somos todos, de alguna manera, como Gomer, buscando nuestra satisfacción y seguridad en cosas o personas que nos alejan de nuestra verdadera fuente de vida. En nuestra sociedad, donde la búsqueda del éxito, el poder y el placer a menudo precede al compromiso con Dios, la historia de Gomer y Oseas nos invita a la introspección. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ser leales al Señor, incluso cuando la tentación de traicionar ese pacto es grande? La propuesta de Dios a Oseas no es solo perdonar una vez, sino restaurar continuamente a su esposa. El perdón divino nunca es un perdón superficial o puntual, sino un perdón que tiene como objetivo la curación y la restauración total de la persona. Así como Oseas fue llamado a buscar la restauración de Gomer, Dios busca continuamente restaurar su relación con Israel y con todos nosotros, sin importar cuántas veces fallemos. El perdón de Dios, como el de Oseas, es profundo y continuo, no un acto único, sino un movimiento constante hacia la reconciliación. Aquí podemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a practicar el perdón que busca la restauración y la sanación del otro? Cuando perdonamos, ¿estamos realmente buscando que la otra persona se arrepienta y se reconcilie con nosotros? ¿O nuestro perdón es solo una forma de aliviar nuestro propio dolor? El perdón no es solo una cuestión de liberar el resentimiento, sino de trabajar hacia la verdadera restauración de la relación. Lo que Oseas y Dios nos enseñan es que el perdón es un compromiso con el futuro, con la esperanza de un nuevo comienzo. La lealtad es un tema central en toda la historia de Oseas, tanto en su relación con Gomer como en su mensaje al pueblo de Israel. La infidelidad de Gomer refleja la forma en que el pueblo de Israel, a lo largo de su historia, buscó adorar a otros dioses. La lealtad a Dios, simbolizada por el matrimonio de Oseas, es un compromiso que requiere más que un simple acto de obediencia. Se requiere un corazón totalmente dedicado al Señor. En nuestra vida diaria también somos desafiados a vivir fielmente a Dios, a menudo en un mundo que ofrece innumerables distracciones y alternativas tentadoras. La lealtad a Dios no es algo que surge naturalmente, sino una elección diaria, hecha a menudo en oposición a las demandas del mundo que nos rodea. En nuestra sociedad contemporánea, marcada por el individualismo y la búsqueda incesante de la gratificación inmediata, la lealtad a Dios se convierte a menudo en un acto de resistencia. Estamos invitados a vivir un amor que, como el de Oseas, sea capaz de perseverar frente a la infidelidad y la traición. En nuestra cultura, a menudo asociamos el perdón con la reconciliación o la reconciliación. Sin embargo, la historia de Oseas no nos presenta un regreso inmediato ni fácil para Gomer. En cambio, vemos un proceso continuo de sufrimiento, perdón y, en última instancia, restauración. El perdón de Oseas, como el de Dios, es un acto que va más allá de la lógica humana. No exige que Gomer demuestre su lealtad primero, pero es un gesto de amor que busca transformar la relación. En nuestras vidas, el perdón a menudo depende de que la otra persona cambie. Esperamos que la otra persona se arrepienta y cambie antes de perdonarla. Pero la historia de Oseas nos desafía a ir más allá de esta expectativa y a practicar el perdón como un acto de gracia, que no depende de las acciones del otro, sino de nuestra voluntad de vivir según el amor divino. A medida que se desarrolla la historia de Oseas y Gomer, nos enfrentamos no solo al sufrimiento, sino también a la esperanza de redención. El sufrimiento de Oseas, al ver a su esposa traicionarlo repetidamente, sirve como espejo del sufrimiento de Dios ante la infidelidad de su pueblo. Pero lo más profundo de esta historia no es solo el sufrimiento, está en la capacidad de Dios traer restauración del dolor, y esa restauración se convierte en una invitación para todos nosotros. ¿Qué aprendemos de la historia de Oseas sobre la verdadera naturaleza del sufrimiento y la redención? El sufrimiento de Oseas es sin duda una parte central de esta narración, pero no es un sufrimiento sin propósito. El dolor que experimenta Oseas al ver que su mujer lo abandona es, de manera simbólica, un reflejo del dolor de Dios ante la rebelión de Israel. Sin embargo, este dolor no es un fin en sí mismo, más bien abre el camino para algo más profundo, la redención. El sufrimiento, en este contexto, no es un castigo, sino un medio para transformar la relación, para restaurar lo que se rompió
rompió. En nuestras vidas el sufrimiento aparece muchas veces como un camino sin fin. Podemos preguntarnos, ¿por qué Dios permite que suframos? La historia de Oseas nos da una respuesta desafiante y profunda. El sufrimiento no es solo una consecuencia del pecado, sino también una parte del proceso de restauración y redención. Dios no nos abandona en nuestro sufrimiento. Él usa el sufrimiento como una herramienta para moldearnos y acercarnos a su gracia. El sufrimiento de Oseas, aunque doloroso, prepara el escenario para un nuevo comienzo, tanto para él como para su relación con Gomer. El arrepentimiento es un tema crucial en la historia de Oseas, no solo como un sentimiento de culpa, sino como un acto profundo de cambio de dirección, de restaurar la relación con Dios. El arrepentimiento de Gomer, que finalmente regresa a su marido después de su traición, es una poderosa metáfora del arrepentimiento de Israel. El pueblo de Israel, como Gomer, debe volverse a Dios, abandonar sus ídolos y buscar la restauración. El arrepentimiento a menudo se considera como un acto de reconocer nuestros errores, pero en la historia de Oseas va más allá. El arrepentimiento implica un regreso al amor de Dios, un cambio radical en la manera en que nos relacionamos con Él. El arrepentimiento no es solo confesar nuestros pecados, sino un acto continuo de renovación y transformación. Es la respuesta a la búsqueda incansable de Dios para restaurar las relaciones con aquellos que se han desviado. El arrepentimiento, en este sentido, no es solo una solución momentánea al error, sino un cambio permanente de corazón. El propósito mayor de la historia de Oseas y de la propia misión del profeta es la restauración. Dios no envía a Oseas para condenar a Israel, sino para llamar al pueblo al arrepentimiento y la restauración. Al igual que Oseas, Dios no quiere ver a su pueblo sufrir, sino que ve el arrepentimiento como la única manera de restaurar el pacto. Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece constantemente la oportunidad de regresar, no importa cuántas veces fallemos. Aquí surge una pregunta vital para nuestra vida espiritual. ¿Es siempre posible la restauración? ¿Podemos realmente regresar a Dios, no importa lo lejos que hayamos llegado? La historia de Oseas nos dice que sí, la restauración es posible y está disponible para todos los que se arrepienten sinceramente y se vuelven al Señor. No importa cuán grande sea el error o el fracaso, la gracia de Dios es mayor. El amor de Dios, como el de Oseas, es persistente, nunca se agota y siempre está listo para restaurar. Aunque la historia de Oseas tuvo lugar en un contexto cultural e histórico distante, tiene un poder universal que resuena hasta el día de hoy. La redención que Dios ofrece a Israel y que Oseas experimenta en su relación con Gomer es también una oferta hecha a cada uno de nosotros. La historia nos enseña que Dios desea nuestra restauración, no solo como individuos, sino también como parte de un pueblo, una comunidad. Esta restauración no se limita solo a la salvación personal, sino también a la transformación de nuestras relaciones. Oseas y Gomer, al final, son un modelo para nosotros, pues muestran que a través del perdón y la misericordia se pueden restaurar las relaciones. Si ambos pudieron restaurarse después de tantas traiciones y fracasos, ¿cuántas relaciones más podremos restaurar a través del arrepentimiento y el perdón? La historia de Oseas es una historia de esperanza. Incluso cuando todo parecía perdido, cuando la traición y la infidelidad de Gomer parecían irreparables, el amor de Oseas no vaciló. Este amor reflejaba el amor de Dios por nosotros, quien, incluso frente a nuestra infidelidad, no desistió de llamarnos nuevamente. El perdón que Oseas ofreció a Gomer no es solo un acto de bondad humana, sino un reflejo del perdón de Dios que nunca nos abandona, sin importar nuestras fallas. Para los cristianos, la historia de Oseas es una poderosa metáfora del camino de la fe. Así como Oseas buscó restaurar su relación con Gomer, Dios busca restaurar la relación con cada uno de nosotros, ofreciéndonos un amor inconmensurable que nunca se cansa de esperar, perdonar y renovar. Dios no se da por vencido con nosotros, sigue llamándonos, incluso cuando nos alejamos. El amor divino es un amor que nunca se agota y siempre nos ofrece una nueva oportunidad para empezar de nuevo. La historia de Oseas, con todos sus elementos de sufrimiento, traición y restauración, es una invitación a reflexionar sobre el amor de Dios en nuestras vidas. Es una historia que nos desafía a considerar cuán dispuestos estamos a perdonar, restaurar y amar incondicionalmente como Dios lo hace con nosotros. El camino de Oseas no es solo el camino de
de un profeta, sino el camino de todos aquellos que buscan vivir en la gracia y en el perdón de Dios, en una relación de verdadera fidelidad. La historia de Oseas no termina con la condenación, sino con la esperanza de restauración. Incluso en medio del dolor, Dios siempre ofrece un camino de regreso. Este es el amor que nunca falla, nunca se rinde y siempre ofrece una nueva oportunidad para empezar de nuevo. La historia de Oseas no es una fábula lejana, sino una realidad cruda y dolorosa que se refleja en muchas culturas a lo largo de la historia de la humanidad y que continúa presente en nuestro tiempo. El profeta, cuando es llamado a casarse con una mujer infiel, se enfrenta no solo a un sufrimiento personal, sino también a una crisis cultural y social que resuena a través de generaciones. Las negociaciones familiares, el peso del honor y el compromiso con la fe se convierten en elementos centrales en una sociedad donde la lealtad y el comportamiento personal son vistos como reflejos directos de la relación con Dios y con los demás. En muchas culturas, y especialmente en las sociedades antiguas, el honor y la lealtad familiar son cuestiones de vida o muerte. Oseas, al aceptar el llamado de Dios para casarse con Gomer, estaba, en cierto sentido, poniendo en riesgo su propio honor. La decisión de perdonar a Gomer repetidamente, mientras la veía alejarse y buscar otros amantes, fue, a los ojos de muchos, una traición a las normas culturales y familiares. ¿Cómo podría mantener su dignidad como profeta si no era capaz de preservar la integridad de su propia casa? Este dilema refleja, en cierto modo, los problemas que enfrentan muchas personas en culturas donde el papel del jefe de familia o del líder religioso está intrínsecamente vinculado a la imagen pública y al comportamiento de su esposa e hijo. En muchas sociedades, el honor de la familia es, de hecho, el honor del patriarca. La traición o el fracaso de un miembro de la familia puede verse como un fracaso colectivo, un reflejo directo de la capacidad del líder para mantener el orden y el respeto. Sin embargo, el ejemplo de Oseas nos desafía a mirar más allá de lo socialmente aceptable y considerar el llamado de Dios a la restauración y al perdón, incluso cuando compromete nuestra imagen social o nuestro honor. A él no le importa lo que los demás piensen de él. Está más preocupado por lo que Dios quiere hacer a través de su vida y su sufrimiento. En nuestras propias vidas, a menudo nos enfrentamos a la necesidad de tomar decisiones difíciles, especialmente cuando las expectativas sociales o familiares entran en conflicto con lo que sentimos que es el propósito divino para nuestras vidas. ¿Qué haríamos si, para seguir la voluntad de Dios, tuviéramos que sacrificar nuestro propio honor o estatus? Lo que también nos revela la historia de Oseas es la dureza de los sacrificios personales necesarios para vivir una vida fiel al llamado divino. Al seguir el mandato de Dios y casarse con Gomer, Oseas no solo estaba tomando una decisión personal, sino que estaba haciendo un sacrificio por algo mayor, la misión de restaurar la relación de Dios con su pueblo. Este sacrificio de Oseas no es único. En muchas culturas, especialmente en contextos más tradicionales y patriarcales, los sacrificios personales suelen ser necesarios para mantener el honor familiar o la armonía social. Las mujeres, por ejemplo, suelen ser consideradas los pilares del honor familiar, y cualquier transgresión dentro de la familia puede reflejar un fracaso en la defensa de ese honor. Para muchos, las negociaciones y ajustes que se realizan para mantener la unidad familiar y proteger la imagen social exigen un enorme costo emocional y psicológico. La historia de Oseas revela que el verdadero sacrificio no es solo aceptar un llamado aparentemente difícil, sino vivir con las consecuencias de ese llamado, sabiendo que no solo impacta la vida personal del individuo, sino también la vida de quienes lo rodean. El profeta no solo se ocupaba de su propio dolor, sino del dolor de la comunidad que representaba. La fidelidad a Dios y a la misión recibida exigieron de Oseas una resiliencia que desafiaba las normas culturales y sociales, y en muchos sentidos exigía el abandono de una vida personal normal y cómoda. Hoy en día, las negociaciones familiares y los sacrificios personales no son exclusivos de una cultura o época específica. En muchas partes del mundo, las familias siguen siendo el centro de la vida social y espiritual, y las decisiones de un miembro pueden afectar profundamente el honor y el estatus de toda la familia. Las relaciones abusivas, los problemas financieros, la deshonra e incluso la infidelidad
infidelidad en muchos casos son vistos no solo como fracasos personales, sino como fracasos colectivos, impactando la reputación de todos los que nos rodean. En culturas donde el honor es un valor esencial, el perdón no se concede fácilmente. Con frecuencia se destituye al traidor y la restauración del honor familiar puede parecer imposible. Sin embargo, el ejemplo de Oseas sugiere que incluso en situaciones extremadamente difíciles, Dios ofrece un camino de restauración, no para restaurar el honor humano, sino para recuperar la dignidad humana. La historia de Oseas nos invita a reflexionar sobre cómo podemos vivir nuestras vidas con un propósito superior, no subordinados a las normas y expectativas del mundo, sino a la voluntad de Dios. La historia de Oseas nos desafía a ser agentes de cambio dentro de nuestros propios círculos familiares, desafiando las normas culturales de venganza y justicia para buscar restauración y perdón. En un mundo donde las relaciones familiares a menudo conllevan expectativas poco realistas y onerosas, ¿cómo podemos amar y perdonar sin comprometer nuestra fe ni la dignidad de quienes somos en Cristo? El relato de Oseas nos lleva también a considerar la confrontación entre tradición y gracia. La tradición a menudo exige que nos comportemos de una manera que preserve la imagen y el honor, pero la gracia de Dios nos llama a una nueva forma de vivir. Cuando Oseas fue llamado a casarse con Gomer, fue invitado a dejar de lado las normas sociales y seguir un camino de amor radical y redentor. A él no le importaba lo que la gente pensara, sino lo que Dios le pedía que hiciera, incluso si eso significaba sacrificar su propia reputación. Esto nos lleva a la pregunta: ¿estamos dispuestos a seguir la gracia de Dios incluso cuando nos pone en desacuerdo con las tradiciones que nos rodean? ¿Qué hacemos cuando la cultura o las normas familiares nos dicen que respondamos con justicia, pero Dios nos llama a responder con misericordia y perdón? La historia de Oseas es un desafío directo para todos nosotros, invitándonos a repensar nuestras reacciones ante los fracasos y las fallas de los demás, especialmente cuando esos fracasos nos afectan profundamente. Al conectar la historia de Oseas con las realidades culturales y sociales de hoy, vemos que las relaciones familiares, el sacrificio y el perdón siguen siendo desafíos centrales en nuestras vidas. La historia de Oseas no trata solo de un antiguo profeta, sino de una misión divina que nos llama más allá de las fronteras culturales y las expectativas humanas. El perdón radical, el amor incondicional y la restauración de las relaciones no son solo ideales espirituales, sino realidades tangibles que pueden transformar a las familias, las comunidades e incluso el mundo. La verdadera restauración, como vemos en Oseas, requiere más que el simple perdón. Requiere un compromiso para renovar las relaciones y buscar la dignidad y el valor de los demás, incluso cuando esto signifique hacer sacrificios personales. Es un llamado a amar incondicionalmente, como Dios nos ama, y a actuar con gracia y misericordia, incluso cuando el mundo que nos rodea exige justicia y venganza. La historia de Oseas es, sin duda, una de las más desafiantes y emocionantes de todo el Antiguo Testamento. El sufrimiento del profeta, la traición de Gomer y la promesa de restauración son temas que, aunque distantes en el tiempo y la cultura, continúan hablándonos de una manera poderosa y atemporal. Pero, ¿qué podemos aprender realmente de esta historia? ¿Qué nos enseña sobre el amor incondicional, el dolor de la traición, el perdón y la esperanza que ofrece Dios, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas? Uno de los puntos principales que surge de la historia de Oseas es la inmensurable profundidad del amor de Dios. El amor de Dios por Israel y por extensión por nosotros no depende de nuestras acciones, sino de su naturaleza eterna e inmutable. En un mundo donde el amor es a menudo condicional, donde la lealtad y el respeto deben ganarse, la historia de Oseas nos recuerda que el amor de Dios es radicalmente diferente. Dios no nos abandona cuando fallamos. Él no nos deja atrás cuando nos alejamos de Él. Así como Oseas no abandonó a Gomer, sino que buscó restaurarla, Dios busca constantemente restaurarnos a nosotros. El amor de Dios es un amor que va más allá del entendimiento humano, que no hace distinción entre nuestros errores pasados y nuestros fracasos presentes. Él nos ama sin importar nuestras faltas y siempre nos invita a regresar a Él. Cuando nos enfrentamos a las dificultades de la vida y a las traiciones que enfrentamos, la historia de
Oseas nos desafía a reflexionar sobre el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos realmente aceptando este amor incondicional? ¿Estamos dispuestos a ofrecer este amor a los demás, incluso cuando el dolor de la traición y el rechazo sea grande? El amor de Dios nos llama a un estándar de fidelidad que trasciende el entendimiento humano, invitándonos a vivir la gracia de una manera radical y transformadora. En medio del dolor, la infidelidad y la desolación, el mensaje que brilla a través de la historia de Oseas es que la restauración siempre es posible. Incluso cuando toda la evidencia apunta al final, Dios siempre ofrece un camino de regreso. Gomer, aunque se había extraviado muchas veces, fue restaurada. Israel, a pesar de sus repetidos fracasos, siempre ha tenido la promesa de la restauración. Dios nunca se da por vencido, siempre nos ofrece un nuevo comienzo. Este es un mensaje de profunda esperanza para todos nosotros. En nuestra vida, a menudo nos encontramos con momentos de fracaso, decepción y sufrimiento. Podemos sentir que estamos lejos de Dios, que nuestros fracasos son irremediables. Pero la historia de Oseas nos enseña que no importa cuán lejos hayamos llegado, siempre hay un camino de regreso. La restauración no es solo un acto divino, sino nuestra elección, una elección de cambiar, de arrepentirnos y de permitir que Dios nos transforme. La restauración requiere humildad y coraje, requiere que reconozcamos nuestras faltas, que dejemos atrás el orgullo y la autosuficiencia y que aceptemos la misericordia de Dios. Pero al hacerlo, experimentamos una transformación profunda que nos permite vivir de una manera nueva, en una relación restaurada con Dios y con quienes nos rodean. El perdón es otro tema central en la historia de Oseas. Aunque la traición de Gomer fue un dolor profundo para Oseas, él fue llamado a perdonar y restaurar a su esposa. De la misma manera, Dios nos llama a perdonarnos unos a otros, no porque lo merecemos, sino porque hemos sido perdonados. El perdón radical que Oseas ofreció a Gomer es un reflejo del perdón radical que Dios nos ofrece. Vivir el perdón radical es un desafío, especialmente en un mundo donde la venganza y el resentimiento a menudo parecen las respuestas más naturales. Sin embargo, el perdón no es solo un acto de liberación para el otro, es una liberación para nosotros mismos. Cuando perdonamos, no solo estamos permitiendo que la otra persona sea restaurada, nos estamos permitiendo experimentar la sanación y la libertad. El perdón es la clave para romper los ciclos de dolor y resentimiento que nos mantienen cautivos, y también es el camino para restaurar las relaciones. En un nivel más profundo, la historia de Oseas también nos invita a reflexionar sobre lo que sucede dentro de nosotros cuando enfrentamos la traición y el sufrimiento. ¿Cómo podemos lidiar con el conflicto interno, el dolor emocional y los sentimientos de rechazo? ¿Cómo podemos, como Oseas, elegir la sanación y la restauración en lugar de ceder al resentimiento y la amargura? Este es un punto crucial en nuestro viaje espiritual. Todos enfrentamos momentos de traición y sufrimiento, pero la forma en que lidiamos con estas experiencias puede determinar el curso de nuestras vidas. Podemos elegir permanecer amargados y resentidos, o podemos elegir el camino de la curación y la restauración. El perdón y la misericordia que elegimos practicar no son solo para los demás, sino también para nosotros mismos, permitiéndonos ser transformados por la gracia de Dios. Finalmente, la historia de Oseas nos llama a reflexionar sobre cómo podemos aplicar las lecciones de esta narración a nuestra vida diaria. Estamos llamados a vivir con amor incondicional, a perdonar radicalmente y a buscar la restauración en todas nuestras relaciones. Pero este viaje de transformación comienza en nuestros propios corazones. ¿Cómo podemos vivir fielmente a Dios en un mundo que a menudo rechaza sus principios? ¿Cómo podemos ofrecer perdón y misericordia a los demás, incluso cuando hemos sido profundamente heridos? La historia de Oseas nos enseña que la verdadera transformación comienza cuando aceptamos el amor incondicional de Dios, cuando le permitimos restaurarnos y cuando elegimos perdonar como Él nos perdona. Al hacerlo, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también impactamos a quienes nos rodean de maneras profundas y duraderas. La historia de Oseas es más que una narración antigua, es una invitación a la transformación. En un mundo marcado por la traición, el dolor y la división, Dios nos llama a vivir la radicalidad del amor, el perdón y la restauración. Nos invita a seguir el ejemplo de Oseas, a amar incondicionalmente
constante a perdonar radicalmente y a buscar la sanación y la restauración, tanto para nosotros mismos como para quienes nos rodean. Al cerrar este viaje, estamos llamados a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias relaciones. ¿Estamos dispuestos a aceptar el amor incondicional de Dios? ¿Estamos dispuestos a perdonar incluso cuando el dolor de la traición es grande? Y lo más importante, ¿estamos listos para permitir que Dios nos restaure y nos transforme para que podamos vivir la plenitud de su propósito para nuestras vidas? Si la historia de Oseas nos enseña algo, es que nunca hay fin para la esperanza y la restauración cuando Dios está involucrado. Él nos llama a vivir la vida que Él planeó para nosotros, una vida de amor, perdón y transformación. Si te ha conmovido la historia de Oseas y las lecciones que aporta, comparte este vídeo con aquellos que puedan necesitar escuchar estas palabras de esperanza y transformación. Deja tu comentario a continuación. Cuéntanos qué aprendiste de la historia de Oseas y cómo se puede aplicar en tu vida. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir siguiendo nuestras profundas reflexiones sobre la Biblia y su relevancia para nuestras vidas hoy. Gracias por acompañarnos en este camino de fe y reflexión. Que la gracia de Dios nos acompañe siempre y vivamos la plenitud de su amor y perdón. Nos vemos en el próximo video.